Bienvenidos al canal de Faxandroid, yo soy Álvarez del Vallo y hoy vamos a comparar dos terminales muy interesantes, el Motorola Moto X 2014 y el LG G3. El diseño y los materiales en los móviles Android cada vez es más importante para muchos usuarios y es por eso que las empresas se esfuerzan en ofrecernos experiencias o sensaciones que hace unos años teníamos solamente en unos pocos terminales. Hoy vamos a enfrentar al LG G3 y al Motorola Moto X 2014, dos terminales que en algunos aspectos se parecen más de lo que podríamos pensar en un inicio. Lo primero que queremos comentar son los acabados, y es que aunque Motorola ha apostado por un plástico, la versión más llamativa y la que más se está vendiendo es la que tiene el acabado trasero en bambú, en madera. No es una imitación, no es plástico, no es un film, es madera auténtica, que por otro lado puede tener algún que otro inconveniente. LG, por el contrario, apuesta por un acabado en plástico que imita visualmente solo al metal. Esto es agradable al tacto, sí, pero no deja de ser plástico. En este sentido, nos gusta más el acabado del Motorola, que además cuenta con un marco metálico que le da una presencia bastante más elegante. No queremos decir que no nos guste el LG, ya lo sabéis. De hecho, más de uno me ha comentado que parece que soy un defensor acérrimo del LG G3 y es que es un terminal que me resulta del todo interesante, pero reconozco que no es perfecto. Así que cuando es algo mejor en otro, tenemos que decirlo. Y en este caso, el Motorola Moto X 2014 tiene unos mejores acabados. Eso sí, a la hora del diseño, el modelo blanco, ojo, porque esto no lo pasa tanto al modelo negro, tiene, como veis, unos sensores, unas cámaras, el altavoz delantero, que hace que sea, pues digamos, un poquito más feo no por nada, sino porque llaman demasiado la atención esos elementos. Eso no sucede en el G3, al menos en el modelo gris, como veis, que tiene el frontal en negro. Más allá del diseño, tenemos que decir que ambos terminales apuestan por unos acabados que, pese a ser pues, de gama alta, y tener grandes pantallas no hace que sean terminales demasiado grandes. Ojo, el Motorola Moto X 2014 tiene 5,2 pulgadas y el LG G3 tiene 5,5, pero pese a eso, como veis, los marcos son muy pequeños, sobre todo en el caso del LG, pero el Motorola también es algo que tenemos que valorar, los marcos laterales, pero también superior e inferior. ¿Qué hace esto? Que sean terminales muy grandes de diagonal, pero no demasiado incómodos de llevar en la mano. Nada parecido a un Xperia Z, por ejemplo, de la gama Z, o a terminales de 6 pulgadas como el Nexus 6 u otros. Más allá del diseño, si entramos en la potencia, vamos a ver que ambos terminales comparten procesador, un Snapdragon 801 a 2,5 GHz, quad-core por supuesto. Además, 2 GB de RAM, chip Adreno gráfico 330, que nos daría que pensar, decir, bueno, si tienen el mismo hardware aproximadamente, pues deben moverse igual. No, la verdad es que en este caso no es así. ¿Por qué? Porque Motorola ha usado mejor sus herramientas, digamos, sus cartas. Tiene la misma potencia, pero LG, al meter una capa gráfica y tener una pantalla de la que hablaremos ahora más pesada, pues no funciona igual, no es igual de fluido. ¿Es esto un inconveniente? Pues hombre, la verdad es que hay muchos usuarios que valoran mucho la fluidez. En ese caso, ya lo decimos desde aquí, Motorola gana, pero de lejos. O sea, no hay nada comparable. El G3, para ser un gama alta, va un poco menos fluido de lo esperado, y el Moto X 2014 va más fluido de lo esperado, y lo decimos claramente. En ese sentido, el Moto X es el ganador, no hay más historia. A la hora de jugar, por ejemplo, a Asphalt 8 que hemos jugado, a la hora de navegar, la verdad es que no vemos grandes diferencias. Es sobre todo en la interfaz, en los escritorios, en las transiciones, en lo que notamos que el LG se arrastra un poquito más, pese a que tenemos quitadas las animaciones, que tenemos minimizado el uso de algunas, pues digamos, cargas gráficas que pueda tener la interfaz. El Motorola gana, no hay más. Pasamos a la pantalla, y es que en este caso, digamos que quizás el culpable de esa lentitud del LG puede ser en parte la pantalla. ¿Por qué? Porque tiene una pantalla de diagonal 5,5 pulgadas, pero resolución QHD, como siempre decimos, Q mayúscula. Estos son 2560 por 1440 píxeles, mientras que el Motorola se va a los 1920 por 1080 píxeles, el Full HD normal. La pregunta del millón, ¿se nota? Pues vamos a haceros un símil. ¿Se nota? Pero no importa. Nos explicamos.
El Moto X 2014 tiene 5,5 pulgadas de pantalla, como veis. 5,2. El LG G3, 5,5. ¿Se nota? Sí. ¿Importa? No. Con esto queremos decir que la resolución pasa lo mismo. El LG G3 tiene más resolución y se nota, pero no por eso vamos a descartar el Moto X 2014, perdón. ¿Por qué? Porque además esto influye en un aspecto en el que ninguno sale muy bien parado, las cosas como son, pero el Moto X gana de nuevo, que es la batería. ¿Por qué? Porque la autonomía del Moto X 2014 es superior a la del LG G3. Nos vamos a la batería y aquí podemos ver, aunque lo vamos diciendo nosotros, que el Moto X 2014 nos ha dado aproximadamente un día de autonomía con unas 3 horas de pantalla. El LG G3 se queda en unas 16 horas con esas mismas 3 horas de pantalla. ¿Qué es lo que nos ha gustado del G3? Que tiene la carga inalámbrica y que simplemente apoyando el terminal en un cargador pues se va a ir cargando. No tenemos que enchufarlo, buscar un enchufe, etcétera. Evidentemente no vamos a tener cargadores inalámbricos por todos lados y cuando estemos en la calle eso influye. Así que, punto para el Motorola, el hecho de la batería. Ojo, no estamos diciendo que tenga una buena batería. Tiene una batería aceptable. No es la mejor de su categoría ni de lejos, pero tampoco es la peor. Seguimos avanzando y vamos a comentar, más allá de la batería, de la autonomía, como hemos dicho, la capa gráfica. Como veis, Motorola apuesta por una interfaz muy limpia, en este caso Android 4.4 KitKat, y LG apuesta por una interfaz propia que, como veis, modifica, por ejemplo, la multitarea, modifica la opción de tener una ventana doble en la que arrastrar, pues por ejemplo, dos aplicaciones como puedan ser YouTube y Google Maps a la vez. Esta opción, por ejemplo, pues no la tenemos en el Motorola. No es algo que usemos mucho. Sí que valoramos mucho el doble toque, como veis, para encender y apagar, cosa que también está gracias a la capa de LG, cosa que no tiene el Motorola, que puede que tenga cuando Lollipop aterrice, si el hardware lo permite, porque es una función nativa de Android 5.0 Lollipop, el doble toque para encender y apagar, pero no estará disponible en todos los smartphones, solo en aquellos que tengan hardware compatible. Habrá que ver cuáles son. Más cosas que nos gustan del LG, pues la capa, como decimos, peca de hacer más pesadas las cosas, pero aporta ciertos aspectos interesantes, como por ejemplo el poder modificar la barra de menú. Aquí podemos pulsar para bajar y subir la cortina de notificaciones, podemos modificar todo esto, cambiar el fondo, etcétera. No obstante, esos son cambios, digamos, menores. A lo mejor no queremos sacrificar la elevada fluidez del Moto X para tener esos cambios en el LG G3. Un aspecto en el que es claramente ganador el G3 es la cámara. Y es que desde la interfaz ya es algo que nos gusta más. Tenemos varios modos. Tenemos la posibilidad de usar gestos para pasar, como veis, de la cámara delantera a la trasera. La interfaz de Motorola, como ya hemos dicho muchas veces, no nos gusta. Y es que además la calidad de las fotografías, como vamos a poneros en el vídeo, es llamativa. Decir que en algunas ocasiones la cámara del Moto X parece mejor, bueno, o a juicio de algunos lo es, porque satura y contrasta más las fotos. Eso hace que las fotos sean más bonitas, pero que sean más irreales. El LG G3 capta la realidad más como es, aunque evidentemente necesita un pequeño procesado si luego queremos subirla a alguna red social y que quede bien, ¿no? ¿Con qué cámara nos quedamos? Con la del LG G3. Pero sobre todo esto se ve en condiciones de baja luz. Vamos a poneros también algunas fotografías ampliadas al tamaño real de la fotografía. No vamos a disminuirla para que la veáis entera. En YouTube los vídeos se pueden subir a Full HD o 4K, pero nunca vais a ver una fotografía de 13, 16 o 20 megapíxeles a tamaño real entera. Podemos ver una zona, que es lo que vamos a hacer en algunas tomas, para que vosotros mismos juzguéis la que os gusta más y la que os gusta menos. Evidentemente de noche todas las cámaras de los móviles sufren y estas dos no son una excepción, pero el Moto X tiene en su cámara el gran hándicap. Si tuviera una cámara como la del G3 sería un móvil, digamos, no perfecto, pero equilibradamente perfecto. No tendría ningún fallo destacable. En este caso, pues como decimos, sí que tiene ese fallo, que es la cámara. Vamos a preguntaros, ¿cuál de estos dos móviles os gustaría que compraros, si os tuvierais que comprar alguno? Decir una cosa, el precio también es algo llamativo. El del Moto X se acerca a los 500, el del LG G3 a los 400. No exactamente así, no hay 100 euros de diferencia,
hay más entre 50 y 100 euros de diferencia, pero también es eso algo destacable, porque el Motorola intentó no irse a los 600-700 euros, pero claro, al salir tan tarde en este año, el LG ya había bajado su precio, como ha pasado también en el HTC One M8, S5 de Samsung, etc. Os vamos a dejar, por supuesto, os invitamos a que compartáis el vídeo en redes sociales, a que os suscribáis a nuestro canal y os vamos a dejar, como hemos dicho, un par de sugerencias al final de este vídeo para que sigáis viendo vídeos de opinión y de móviles si es que os apetece. Un saludo.